aprender absolutamente todo. Todos los pecados y las transgresiones la cumplían la gente erróneamente creyendo que le iban a beneficiar o perjudicar. Pero la realidad de todo es que mayormente ignoraban exactamente la realidad cuando ellos mismos eran inconscientes de lo que le perjudica era todos los pecados graves que habían cometido en contra de ellos mismos. Si la gente esa misma mañana quería aprender el conocimiento que yo había aprendido, incluso de los estudios y trabajos, para la gente alcanzar la felicidad primero debería de cumplir exactamente con todo. Yo no era el más estricto, yo era el que informaba, el que había estudiado y el que repartía la clase de religión explicando absolutamente y exactamente todo en mi campo de meditación psicológica, psíquica, espiritual. Y todos, absolutamente todos, me habían dicho qué es lo que podía percibir en la meditación profunda. Yo esta misma mañana estaba totalmente aturdido. Toda la hipnosis que a mí me había hecho había sido más que estudiado mucho antes. ¿Cómo creían la gente que me iban a robar a mí todo el conocimiento de mi propia espiritualidad? Incluso algunos se la habían pasado esperando que yo divulgara absolutamente todo lo que yo podía percibir en la meditación profunda. Pero la mayoría de ellos solamente lo querían trabajar para incitar el mal a otro, y eso estaba totalmente cumplido en mi clase, totalmente. Por eso, yo iba a hablar absolutamente del campo espiritual, como ellos querían para aconsejar exactamente lo que podía percibir en ese mismo momento. Y la realidad es que estaba cabreado. La gente debería de comprender realmente que no era el momento para transgredir en mi propia clase a otros o cualquiera, o hablar mal a alguien. Ellos, la mayoría de los que me seguían anteriormente ya habían entrado en la felicidad, eso es la realidad, pero otros se habían desviado de mí, de lo que yo le había enseñado. ¿Por qué? Porque son los injustos. Ellos no soportaban la realidad mía que yo le podía expresar a ellos libremente. Y la realidad es que yo era capacitado, enseñado, avisado y para advertir a la gente de todas las consecuencias graves que llevaban a la humanidad, a la perdición, al fracaso, a la tristeza, incluso hasta la propia muerte. Está bien, está bien. Los jóvenes de hoy querían aprender exactamente qué es lo que podía percibir en la meditación profunda, y yo me sentía en un terreno completamente oscuro. Sentía como en mi mano la levantaba y encendía una luz fulminante, y lo primero que había visto a todo mi alrededor eran ángeles. Todo lo que había a mi alrededor eran ángeles grandes, severos, fuertes, luminosos. Eso es lo que yo podía percibir en mi campo espiritual. Esa es la realidad. Mayormente la gente quería estudiar ¿y por qué? Me preguntaban a mí incluso por qué percibía en mi campo espiritual que había ángeles enormes, grandes, con alas. Y yo le había dicho primeramente a la gente que querían conocer el conocimiento de la realidad, es que Dios, Allah, dijo en el Sagrado Corán, que Él había creado los ángeles grandes, inmensos de luz. Y que todo creyente que estaba en la oscuridad cuando necesitaba ayuda para ayudar a otros a través de consejo, los ángeles mismos eran los que les rodeaba a ellos. ¿Cómo quería la gente que yo iba a repartir un conocimiento erróneo, inventado acerca de mi espiritualidad? Cuando yo mismo había dicho mucho antes, al principio de redactar todo, que yo había desarrollado el tema espiritual y había sabido todo, absolutamente todo de lo que pasa en la realidad, o sea,
Sabía perfectamente qué técnicas había que utilizar en el mundo material y en el mundo espiritual para a través de tanta grandeza aconsejar a la gente. Mucha de la gente me seguían preguntando qué es lo que sentía cuando veía ángeles grandes. Pero yo cuando sentía los ángeles grandes en mi meditación profunda, yo me sentía acalorado, agobiado, estaba con mucha calor. Y tuve que incluso quitarme la chaqueta en mi campo espiritual para sentir un poco de frescor. Porque mayormente mi campo espiritual estaba minado de grandes entidades de ángeles que mayormente no se perciben en la realidad. Mayormente todos los estudiantes querían desarrollar el lado espiritual y muchos lo habían desarrollado a través de meses de estudios. No cualquiera puede desarrollar el campo espiritual. No cualquier persona que se dedica al tema de la brujería, daña a otros a través de la palabra, puede ni siquiera ver ni una mota de luz del mismo paraíso. ¿Por qué? Porque los injustos, los arrogantes, los negadores, todos están en la oscuridad de su propio desvío, tal y como Allah dice en el Sagrado Corán. Y hoy mismo yo era el único capacitado para aconsejar a la gente a través de algunos textos islámicos basados en el Corán y la Sunna. Y en los minutos que quedaba les explicaba a ellos cómo desarrollar y ampliar me refiero, el mundo espiritual, pero con tratamientos correctos. No con tratamientos inventados de cualquier persona. La realidad a mí es que me encantaba enseñar a la gente. Yo era el que había descubierto un conocimiento maravilloso. Es como si sintiera en mi mano un corazón blanco, como se purificaba constantemente y todo el oro que le encerraba era totalmente valioso. Yo quería realmente repartir desde mi corazón todo lo valioso que yo había aprendido en mi campo espiritual, para que la gente pudiera sentir felicidad, incluso pudieran perfeccionar sus habilidades psíquicas, mentales, incluso fueran musulmanes correctos que practicaran solamente y únicamente el Corán y la Sunna con sus propias acciones corporales e internas. Gracias.